Yo me dije esta mañana, yo no voy a llorar. Yo soy una mujer poderosa y ya se me aguaron los ojos. Te voy a contar en cuestión de nada cómo yo llegué aquí. ¿Ok? Hace 6 años yo me certifiqué como mentora, speaker y trainer de la Academia del Dr. John C. Maxwell. Recién iniciábamos también nuestro ministerio pastoral. Y por 2 años y algo, siendo pastora, llevo como casi 30 años en el Evangelio. Yo no soy una niña en el Evangelio. Yo he sido maestra de instituto, directora. Yo conozco la palabra, yo soy predicadora. Yo me meto en la palabra y es a escudriñarla, porque ese es mi llamado sobre todo, es poder buscar los secretos de la palabra y poderlos hacer simple para que mi audiencia, mi pueblo, lo pueda recibir y lo pueda aplicar. Pero esta mujer llegó que se creía poderosa, que sabía predicar, que donde quiera que hacía cualquier cosa le salía y se encuentra derrotada por 2 años y algo con un negocio que no le puede sacar ni un peso, nada. Me movía por aquí, me movía por allá, hacía esto, cogía todos los workshops, los talleres que daban con la Academia del Dr. John C. Maxwell, buscaba por aquí, buscaba por allá y nada me funcionaba. Y llegó un punto en mi vida que si tú te imaginas como ahora, yo te pido que cierres los ojos en este momento y tú me mires a mí como con 50 libras de más. Imagínate que estoy en la cocina de mi casa, donde vivíamos en Wisconsin, y estoy en una depresión absoluta, en una depresión que yo no sabía si mi vida espiritual ya existía ni nada. Me había afectado hasta que yo no podía predicar ni nada porque me sentía como una porquería que no podía hacer funcionar un negocio donde yo declaraba que Dios esto, que Dios lo otro, nada hacía que funcionase. Y ese día yo me tiré de rodillas en el basement de mi casa, en el sótano, y comencé a gritar con tanto dolor y a decirle al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué si le doy consejo a esta funciona y tiene dinero? ¿Por qué aquella si le digo lo otro lo hace y empieza a ganar dinero? Y una cosa tras la otra y comencé a reclamarle a Dios y lloraba amargamente y peleaba y decía cosas y era una cosa, fue un momento tan crítico. Y me acuerdo que llegó mi esposo, me vio así con la cara toda hinchada y me dijo que qué me pasa y le dije nada, que esta cosa ya yo no lo puedo hacer más, no sé qué hacer, lo he intentado todo. Le dije así y le dije, vete a comprar comida afuera. Fue y trajo comida. Y mientras él fue a buscar eso, yo seguía llorando y le decía, Señor, tú tienes que hablarme hoy porque yo no puedo seguir en esta manera. Yo no entiendo qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Mi esposo llega, trae la comida, comimos. Y dentro de la bolsita de la comida habían como unas cookies de esas que dan en los restaurantes chinos, pero no eran de comida china. Eran versículos bíblicos porque el restaurante era de puertorriqueños cristianos, de miembros de nuestra iglesia. Y cuando él me da la mía y se queda él con la de él, la mía decía, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y decía, llevad mi yugo y mi carga que es más ligera. En ese momento yo tuve que irme a llorar y entender que Dios me estaba diciendo que por 2 años y medio yo, Yasmín Vargas, una mujer que se había levantado de la nada, de venir de ser víctima de violencia doméstica, de vivir en la calle, de mendigar, de ser agorpiada, de no haber ido a la escuela más que hasta 7.º grado, se levantó y empezó a hacer cosas, pero no podía hacer lo que quería hacer en ese momento. Y Dios me dijo,
En ese momento fue la primera vez en revelación que yo tuve que Dios quería ser el CEO de mi vida y de mi negocio. Y comencé a aprender todo lo que tiene que ver cómo hacer negocios a la manera de Dios. Y ahí Dios cambió mi caminar y me dijo, me puso en mi corazón, si tú has pasado por todo esto, mis hijas también. Y yo misma me di a la tarea de convertirme en una coach mentora para mujeres cristianas que tienen llamados de parte de Dios, que no tienen que estar persiguiendo el dinero, sino que el dinero puede llegar a ellas para que ellas puedan cumplir con su llamado. Porque esa parte de tener ese negocio que no funcionaba no me permitía a mí predicar con esa fe que yo tenía antes, porque antes yo creía cualquier cosa y Dios lo hacía y no podía ver. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo le dé consejos a otra persona y a mí no? Y Dios me dijo, me enseñó en el proceso que yo tenía que ser pulida en el proceso para que la unción, yo tenía que ser humillada para que la unción que yo iba a proyectar a otras mujeres fuera purificada, fuera una unción pura. Y por eso para mí hacer negocios a la manera de Dios lo es todo, porque Dios me da las instrucciones específicas. Dios me dice con qué clientas o no. Dios me dice qué enseñar y qué no enseñar. Yo aplico otro tipo de estrategias, ¿sí? Marketing, anuncio, esto y lo otro. Pero el core, el cimiento de mi negocio es lo que Dios me dice que yo haga. Me dé dinero o no me dé dinero, yo creo en fe que fue Dios y yo lo hago como si fuese Él que me dijo que lo hiciese. Cuando nosotras tenemos esa sanidad con Dios y lo establecemos a Él como el CEO, pero también nos anclamos en nuestra identidad y empezamos a descubrir nuestro valor, nosotras tenemos una relación diferente con el dinero. ¿Ok? Cuando Dios me comenzó a dar las ideas, yo creé mi primer grupo de mentoría grupal. Era una mentoría continua de crecimiento, negocios, espiritualidad, desarrollo, de los dones, el ministerio, en el marketplace, todas esas cosas por miedo a que nadie me viera a mí como alguien valoroso. Acuérdense que yo vengo de ser humillada por mis padres, maltratada, no porque lo quisieron, no porque no me amaban o me amen porque están vivos, porque no sabían darme algo mejor. Después de eso, si ustedes no lo saben, yo me fui de mi casa a la edad de 13 años con una persona que me llevaba 8 años de mayor. Y esa persona era un adicto a la droga y yo no lo sabía. Yo vivía en la calle. Yo era golpeada todos los días. No teníamos comida. Yo tenía que entrar en la casa de mis padres a escondidas, robarle comida para poder darle algo de comer a mis niños. Tuve mi hijo a los 14 años, mi hija a los 19 años. No fui a la escuela, no aprendí ninguna cosa. Cuando uno viene con un bagaje como este, todo lo que tú haces, aunque tú estés en Dios, tú lo haces para validarte, porque no conoces tu identidad y no sabes lo que está pasando contigo. Y yo me acuerdo que yo comencé ese bien emocionada y lancé ese programa. Era $25 por 4 sesiones. Todos los meses pagaban $25, nos conectábamos, le daba herramientas, todo eso. No se vendió nada, como 3 o 4. Y las chicas ni siquiera me hacían ningún caso. Ahí fue donde yo empecé a trabajar en mí y me uní a un programa de mentoría. Yo dije, algo más tiene que cambiar, un programa de mentoría completamente cristocéntrico. Y comenzaron a trabajar en mi identidad, en mi valor, en ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva. Y pasé el mismo programa, chicas, lo cambié
de $25 a $149 había sido la primera vez al mes y vendí 18 en el mismo momento, ¿ok? Y vendí 5 clientas uno a uno, que yo nunca había tenido eso en mi vida. Y ahí yo dije, yo tengo que empezar a sanar mi valor propio, mi estima, mi valor, mi percepción, para poder, que eso haga match con el dinero que yo quiero. Y de ahí para acá ha sido historia. Nosotras como cristianas tenemos que dejarnos esas ilusiones tontas que nos han puesto, ¿ok? De que, oh, eso son bendiciones que se las da el diablo, que esto, que lo otro. Yo quisiera que alguien a mí me explique de dónde salen esas, voy a decir la palabra, esas estupideces que la gente se inventa. Yo quiero que ustedes me sigan por un momento, mujeres. Miren, me voy a enrollar la manga y todo cuento. Si la Biblia dice, síganme, si la Biblia dice que Dios, dice la palabra del Señor, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en él tuviera vida y vida eterna y en abundancia, dice, mas el enemigo vino para matar, destruir y hurtar. ¿Tú te has preguntado cómo es posible entonces que el enemigo pueda bendecir a una persona con dinero, con felicidad, con salud? ¿Cómo, en qué mente cabe que el enemigo puede bendecir? Es que esas cosas que la gente te enseñan, perdóname que yo sea tan dura, pero todas esas cosas que les enseñan son desde un punto de ignorancia para autojustificar su propia condición. Porque si la Biblia dice que Él vino para que nosotros tuviéramos vida y en abundancia, la Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecido en todas las cosas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que fue el diablo? Pero lo que tú nunca te has dado de cuenta es que dice que el enemigo vino a hurtar. ¿A hurtar qué? ¿Qué vino a hurtar? Desde el mismo momento que propusiste saber, la respuesta te fue enviada, pero el príncipe de Persa detuvo la respuesta en el mundo espiritual y tuve que, mira, un ángel diciéndole esto a Daniel, tuvo que venir otro ángel a ayudarme a vencer ese principado en las potestades que había aguantado, capturado tu respuesta.